Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy continuamos con nuestro asiento de sueldos y jornales. Fecha 30 de diciembre. Dice, pagamos sueldo un personal correspondiente al mes, correspondiente al mes en cheque, número tanto, cargo Banco Continental, guaraníes 2.300.000. Realizar la provisión correspondiente para el pago de aporte obrero y patronal. Asimismo, se paga en efectivo aguinaldo proporcional conforme a la ley, sabiendo que el personal trabajó un mes. Bueno, entonces nos vamos al libro diario. Sería este asiento. Al decirnos se paga sueldos, sueldo es un egreso. Al ser un egreso, entonces se utiliza la cuenta sueldos y jornales. Cuentas, sueldos y jornales. Al utilizar entonces la cuenta sueldo y jornales, que es un egreso, siempre cuando hablamos de sueldo y jornales, es un egreso, entonces se registra en la columna del debe. El importe que colocamos en sueldo y jornales siempre es el importe que menciona el ejercicio. Si el ejercicio dice se pagó sueldo y jornales por 2.300.000, entonces sueldo y jornales 2.300.000. ¿Qué pasa con el sueldo y jornales? El patrón, aparte de pagarle el sueldo al personal, tiene que pagarle también a IPS el 16,5% sobre el sueldo. 16,5% sobre el sueldo es lo que el patrón también le tiene que pagar a IPS, no al obrero, a IPS. O sea, el patrón paga 2.300.000 de sueldo y aparte también le tiene que pagar a IPS el 16,5% de ese sueldo que le está pagando. Ese pago que hace el patrón también es un egreso, es una pérdida. ¿Cómo se registra ese egreso? Bajo la cuenta aporte patronal. Ya que dijimos que es un egreso, una pérdida, entonces también se registra en el debe, porque es una cuenta de egreso con saldo deudor. Entonces esa cuenta de egreso es aporte patronal. Cuando yo pago los 2.300.000, entonces también tengo que pagarle a IPS el 16,5% sobre estos 2.300.000, sobre sueldo y jornales. Entonces 2.300.000 por 16,5% arroja la suma de 379.500. Pagando sueldos entonces, 2.300.000. Sobre este sueldo pago también aporte patronal, le pago a IPS el 16,5% de sueldos. Ahora, en el haber, en el haber registro, ¿cómo le pago al empleado? Dice aquí, se paga con cheque. Ya que le estoy pagando con cheque, entonces tengo que utilizar la cuenta a banco. ¿Cuánto le pago al empleado? Yo no le pago efectivamente los 2.300.000. Por más que diga ahí sueldo y jornales 2.300.000, yo no le doy a él 2.300.000. Yo le doy el importe de sueldo y jornales menos el 9%. ¿Por qué menos el 9%? Porque ese 9% lo que yo hago es retenerle, no le doy, pero le tengo que pagar a IPS. El 9% de su sueldo le descuento y ese 9% que le desconté me voy, pago a IPS. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder calcular estos 2.093.000, que es efectivamente lo que cobra? Hay que calcular el 9% de sueldos y jornales. De 2.300.000, calculo el 9%. Sería 207.000 guaraníes. Yo no le voy a dar 207.000 guaraníes al empleado. Voy a descontarle, retenerle y pagarle a IPS por el aporte del obrero. Por eso es que forma parte de su sueldo,
porque es una retención. Es como que yo le estoy pagando su seguro médico y su jubilación, pero con su plata. De los 2.300.000, 207.000 no le doy, esos 207.000 le pago IPS. Entonces, ¿cuánto es lo que efectivamente se le paga? Se tiene que hacer entonces los 2.300.000 de su sueldo y jornales menos ese descuento que le estoy haciendo, que son los 207.000. Ahí sale los 2.093.000 guaraníes. Sueldo y jornales, se calcula el 9% de sueldo y jornales, sale 207.000. Esos 207.000 hay que restarle a esos 2.300.000. Y eso es lo que efectivamente se le paga. Ahora, ¿cuánto le pagamos a IPS? Como ya escucharon hace rato, el patrón paga el 16,5%. El obrero paga el 9% de su sueldo. Si el patrón paga 16,5%, cambiar acá. Ahí, 16,5%. Y el obrero paga el 9%. Paga el 9%. Esto paga el patrón. Y esto paga el obrero. A IPS le paga el patrón 16,5% sobre sueldo y jornales. El obrero paga 9% sobre su sueldo. En total, IPS cobra el 25,5%. Esto es lo que cobra IPS por cada salario, 25,5%. Aquí nosotros utilizamos una cuenta que se llama aportes y retenciones a pagar. ¿De qué está compuesto aportes y retenciones a pagar? Justamente está compuesto de todo el dinero que hay que pagarle a IPS. ¿Y qué es lo que le pagamos a IPS? El 25,5% sobre sueldos y jornales. Sobre estos 2.300.000. Se calcula 2.300.000 por 25,5%. Y ese resultado es 586.500. Ese es el importe que hay que pagarle a IPS. 16,5% paga el patrón, 9% paga el obrero. Si sumamos los valores que tenemos en el debe y los valores que tenemos en el haber, verán que es el mismo importe. Se cumple aquí el principio de la partida doble. Todo debe tiene un haber por el mismo valor, por las mismas fuerzas. Y entonces tenemos el asiento de sueldos y jornales. También nos dice que se tiene que pagar aguinaldos. En la misma fecha, asiento número 19, entonces vamos a pagar aguinaldos. ¿Qué es aguinaldo? Aguinaldo sería la 12ª parte de todo lo percibido en el año sobre el cual se haya aportado a IPS. Eso es así más o menos un concepto como para poder ubicar. Todo lo que yo cobré sobre el cual se me descontó IPS. Todo en el año. Se suma. Todo se suma y se divide entre 12. Por eso es la 12ª parte de todo lo percibido. ¿Cuánto fue lo que yo cobré en el año? 2.300.000. Para calcular el aguinaldo, se debe realizar esta división. Como dice el concepto, la 12ª parte de todo lo percibido sería los 2.300.000, que es lo que percibí en el año, dividido 12. El ejercicio aclara: asimismo se paga en efectivo aguinaldo proporcional conforme a la ley, sabiendo que el personal trabajó un mes. ¿Trabajó un mes por qué? Porque empezó la empresa en diciembre y el 30 de diciembre hay que pagar aguinaldos. Entonces trabajó un mes en el año.
cobró 2.300.000 sobre el cual aportó a IPS el 9%. Entonces, estos 2.300.000 se divide entre 12 y sale los 191.667. ¿Qué cuentas se utiliza? Aguinaldos pagados, que es la cuenta de egreso, porque aguinaldo también es un egreso, es una pérdida. A caja, porque dice que se paga en efectivo. O sea, hay que pagar a caja. 191.667, 191.667. Entonces este es el asiento de aguinaldos. Ahí culmina este asiento de esta fecha. El último asiento dice: se procede al pago de los pedidos de uniformes para los personales de la entidad. La suma de 330.000 IVA incluido según factura número tanto. El pago se realiza en efectivo a la entidad Marley Impresiones. Entonces se pagó 330.000 IVA incluido. Y dice que se pagó uniformes. Utilizamos entonces una cuenta de egreso que se llama uniformes. Cuenta de egreso uniformes. Dice que es 330.000 IVA incluido. 330.000 IVA incluido. ¿Qué hacemos con él? Dividimos entre 1.1 para determinar su base imponible. Y el resultado lo multiplicamos por 10% para calcular el impuesto. La base imponible va a ser 300.000, el impuesto va a ser 30.000. La cuenta de egreso, uniformes, 300.000. La cuenta del impuesto, IVA crédito fiscal 10%, 30.000. Se paga en efectivo. A caja, 330.000, que sería la suma de los dos y es el mismo importe que dice el ejercicio que se pagó, 330.000. Con ese asiento culminamos todos los asientos que tenemos en el borrador de operaciones. Posteriormente dice, bueno, se pide registrar el libro diario que estamos haciendo. Ahora vamos a registrar el libro mayor. ¿Qué es el libro mayor? El libro mayor es otro libro, otro registro contable en donde lo que hacemos es hacer un resumen de movimiento, pero por cuentas. Resumen de movimiento por cuentas. Este es el libro mayor número 1. Entonces aquí se va a colocar el número 1. Aquí se coloca el nombre del libro mayor. El libro mayor tiene 3 columnas. Debe, haber y saldo. En este sector se coloca la fecha de la operación. En este sector el concepto de la operación que tiene su regla. Los montos registrados en el debe. Los montos registrados en el haber. Y el saldo de la cuenta. ¿Por qué empezamos con el libro caja? Porque el primer movimiento del libro diario es la cuenta caja. Este numerito que tiene aquí al costado, el nuevo numerito que aparece aquí, corresponde al número del libro mayor que vamos a estar registrando. Aquí tiene el número 1, corresponde al número de libro mayor 1, a la cuenta caja. Entonces ese mismo número es lo que se consigna aquí, en el libro diario. Entonces acá esta caja, al lado tiene el número 1, me está indicando que el libro mayor número 1 le va a corresponder a la cuenta caja. Ahora voy al libro mayor de vuelta. Ahora vamos a empezar a registrar los movimientos. Primero se coloca la fecha, 1 de diciembre de 2021, 1 de diciembre del 2021. Esa es la fecha del movimiento que vamos a registrar. Tuvimos el movimiento de la cuenta caja. ¿Dónde tuvimos el movimiento? En el debe.
Al tener entonces estos 90 millones en el debe, fecha 1 de diciembre, en el debe 90 millones de guaraníes se traslada aquí. Ahora en el concepto, ¿qué se coloca en el concepto? Si el movimiento de la cuenta está en el debe, se le antepone la letra A. Si yo voy a registrar en el debe, inicia con la letra A, la descripción. Si se registra en el haber, empieza o se debe de iniciar con la palabra por. Volviendo al primer ejemplo. Se registra en la columna del debe. El mayor entonces inicia con la letra A. Luego yo tengo que ver qué cuentas le afectan a ese movimiento. ¿Cómo yo sé qué cuentas le afectan a ese movimiento? Tengo que ver qué cuentas están registrándose en la columna contraria o en el registro contrario. ¿A qué me refiero con el registro contrario? Caja aquí está registrado en el debe. Para saber qué cuentas le afectan, tengo que ver qué movimientos están registrando en el haber. Ese sería el otro lado, el contrario. El contrario o la contraposición de debe sería haber. Lo contrario de haber sería el debe. Entonces aquí en el asiento número 1, el movimiento de caja que está en el debe, vemos qué cuenta está en el haber. Capital. Entonces va a ser A capital. Fecha, número del libro mayor, nombre de la cuenta, A capital, A porque el registro se realiza en el debe, A capital. ¿Por qué? Porque le afecta la cuenta capital. Vemos en el haber y tenemos solamente la cuenta capital. El importe debe 90 millones. En el haber me consulta si en el haber también tiene movimiento. En este caso no tiene. ¿Cómo sé que no tiene movimiento? Porque recuerden, cada línea de movimiento representa los movimientos de un asiento. Y lo que te está preguntando aquí, en el debe tuviste movimiento de caja 90 millones. ¿En el haber también tuviste movimiento de caja? No, no tuve, porque el único movimiento que tuve fue capital. Entonces por eso se coloca 0. Y el saldo. El saldo sería ir sumando y restando los movimientos que hubieron. En este caso, en caja es una cuenta del activo, tiene saldo deudor. El debe suma y el haber resta. Entonces sería el saldo 90 millones menos 0. El saldo sería 90 millones. El siguiente movimiento. Ya está este mayor de caja de este asiento. Siguiente movimiento. En el asiento 2 tenemos caja, pero ahora en el haber. 165.000 guaraníes en el haber. Fecha 2 de diciembre. 2 de diciembre. Movimiento 165.000 en el haber. Ahora. Dijimos si se registra en el haber, se le va a anteponer la palabra por. Y ahora ven aquí que dice varios. ¿Por qué dice varios? Aquí tenemos caja en el movimiento en el haber. Y recuerden que tenemos que ver a cuántas cuentas le afecta. Veíamos en la posición contraria. En el haber está registrado caja, entonces vemos cuántas cuentas están registradas en el debe. En este caso tenemos útiles de oficina e IVA. Cuando le afecta a más de una cuenta el movimiento, se utiliza la palabra varios.
Cuando le afecta una sola cuenta, se utiliza el nombre de la cuenta. En el primer movimiento le afectaba una sola cuenta. Por eso era A capital. O sea, por eso es A capital. En el siguiente movimiento le afecta a dos cuentas, lo que está al otro lado. Por eso se utiliza la palabra varios. Y se registra en el haber. Ahora voy a calcular el saldo. Para calcular el saldo, a partir del segundo movimiento, se tiene en cuenta el saldo anterior. Entonces se aplica una fórmula. Saldo anterior más el debe menos el haber. ¿Por qué eso? Porque el debe suma y el haber resta. Porque es la cuenta caja, que es una cuenta del activo. El debe aumenta, el haber disminuye. Por eso sería 90 millones más 0 menos 165.000. Ahí sale los 89 millones 835. Luego vemos el siguiente movimiento. A 103, fecha 3 de diciembre, y volvemos a tener caja en el haber otra vez. Entonces sería fecha 3 de diciembre, movimiento 220.000 en el haber, y le afecta una sola cuenta, que es gastos de constitución. Entonces yo veo en mi libro mayor, fecha 3, movimiento 220.000, le afecta una sola cuenta. El movimiento está en el haber, entonces sería por gastos de constitución. Ahora voy a ver mi saldo. El saldo. Saldo anterior más el debe menos el haber. 89.835 más 0 menos 220.000. Ahí salen los 89.615.000. Y así sucesivamente voy a ir haciendo cuenta por cuenta. Voy en el A104, de vuelta tengo caja. De vuelta en el haber 65.000, fecha 4. Y le afecta una sola cuenta, impuestos, tasas y patentes. Entonces fecha 4 se registra en el haber 65.000. Al registrar el haber se utiliza la palabra por. Y en la descripción, ya que le afecta una sola cuenta, se utiliza el nombre de la cuenta por impuestos, tasas y patentes. Saldo anterior más el debe menos el haber da saldo actual. Siguiente movimiento. Siguiente movimiento. Otra vez en el haber 236.500. Fecha 6 de diciembre. Ahora le afecta dos cuentas. Nos vamos en el mayor. Fecha 6 de diciembre. Movimientos 236.500 en el haber. El movimiento está en el haber, entonces se utiliza la palabra por y le afecta más de una cuenta. Dos cuentas. Entonces se utiliza la palabra varios. Por varios. Y así sucesivamente van a ir haciendo el libro mayor. Les dejo así para que vean. Hagan ustedes solos sin copiar. Y luego comparen el resultado. Así tendría que salirle el libro mayor de caja. Y tendrían que llegar a este saldo. Bueno, entonces hasta aquí esta parte. En la siguiente clase vamos a continuar un poco más lo que sería el libro mayor. Repasen, hagan sus ejercicios, practiquen mucho, chicos. Nos vemos.